Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Gómez Cuscó y voy a realizar una serie de videos que tienen que ver con el desarrollo web. En este caso vamos a estar hablando de los primeros conceptos, de la introducción al desarrollo web, y en esta serie de videos vamos a analizar las herramientas de HTML y CSS. Pero antes que nada, en este primer video introductorio, quiero contarles un poco de qué se trata esto del desarrollo web y en qué consiste, algunos conceptos que me parece que son fundamentales para empezar a vincularse a este mundo del desarrollo web. Entonces, la primera pregunta que nos surge a la hora de querer enfrentarnos a este nuevo tipo de desafío es: ¿qué es el desarrollo web? Bien, el desarrollo web es la construcción de sitios web, de páginas web y el mantenimiento de estos. Esto significa realizar toda la estructuración de un sitio, mantenerlo, modificarlo cuando sea necesario y demás actividades. En eso consistiría globalmente la idea del desarrollo web. Ahora bien, antes de introducirnos directamente en lo que son las herramientas que necesitamos para poder empezar a trabajar en este nuevo mundo del desarrollo web, es necesario entender cómo funciona la web. Es decir, cuando nosotros ingresamos a una página web cualquiera y nos aparece la información en la pantalla, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre detrás? ¿Qué es lo que pasa? Nada ocurre, obviamente, mágicamente. Por lo tanto, ¿cómo funciona la web realmente, no? Bueno, como muchos de ustedes probablemente sabrán, nosotros ingresamos a Internet o a la web a través de un navegador, que puede ser Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, entre otros. Bien, nosotros somos los usuarios que a través de un navegador ingresamos a una página web o, como figura allí en el slide, esperamos ver un sitio web. Cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, a una página como Google, lo que esperamos ver es la página de Google, obviamente. Muy bien, y eso es lo que habitualmente ocurre. Ahora, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Qué es lo que pasa? No hay magia en esto, claramente, sino que detrás de escena ocurre algo que nos termina brindando la página web que finalmente vemos. Esto es la interacción del navegador con otro elemento. ¿Qué es lo que hace el navegador cuando nosotros ingresamos una URL en el buscador, por ejemplo? Bien, en este caso, como se ve allí, si nosotros ingresamos google.com, ese navegador se va a empezar a comunicar, va a empezar todo un recorrido, todo un camino de comunicación con otro elemento que es fundamental en la web, que es lo que se llama el servidor. Es decir, el navegador realiza un requerimiento o una petición a un servidor para que ese servidor nos provea la información que nosotros queremos, o que en este caso el navegador le está solicitando, que es ni más ni menos que un sitio web. Esto está obviamente simplificado y visto a muy gran escala. Hay un montón de cosas que estamos obviando, pero no me quiero centrar demasiado en eso, sino que la idea es que se tenga una idea básica de qué es lo que ocurre cuando nosotros utilizamos la web. Como bien figura allí, entonces, el navegador ingresa a una URL, envía esa URL a un servidor para que el servidor, por ejemplo, en este caso Google, a un servidor de Google para que el servidor de Google reciba esa petición y como respuesta envíe la información solicitada, que en este caso va a ser la página. Entonces, básicamente, la relación entre navegador y servidor es armónica, pero todo el tiempo está funcionando. Es decir, el servidor solo está para servir información, por lo tanto solo recibe peticiones y ofrece respuestas, y el navegador realiza requerimientos o peticiones. ¿Qué es un servidor? Bueno, el servidor es una computadora más, como cualquier otra, que está disponible las 24 horas del día y que lo que hace es alojar sitios web. Obviamente es una computadora mucho más potente que las que podemos tener nosotros o las que puede tener cualquier usuario promedio, con capacidades muy grandes, por ejemplo, de almacenar datos, y que además necesitan sí o sí estar disponible todo el tiempo, porque cualquier usuario en cualquier parte del mundo podría acceder a un sitio como Google, por ejemplo. Entonces el servidor lo único que hace es enviar las respuestas al navegador que las solicita. El navegador, en este caso, en esta relación entre navegador y servidor, es una relación de cliente, que sería el navegador, y servidor. Cliente sería el navegador porque es el que solicita, el que está pidiendo, está requiriendo.
El servidor toma ese requerimiento y devuelve una respuesta a ese requerimiento. Todo lo que ocurre en el lado del navegador es lo que conocemos como frontend. El frontend es la parte del frente de lo que nosotros vemos, de una página web. ¿Qué sería esto? Lo que nosotros como usuarios visualizamos. Por ejemplo, la estructura del sitio web, los estilos, los tamaños de letra, las fuentes, los colores, los formatos de los diferentes elementos que figuran allí, la dinámica que tiene un sitio web, la agilidad, el despliegue de menús, la aparición de modales, de acordeones. Bueno, todo eso que se ve allí, que nosotros podemos palpar porque lo vemos, es tangible. Bueno, todo eso es la parte del frontend. Y eso está del lado del navegador siempre. Del otro lado, en oposición al frontend, tenemos lo que se denomina backend y que está del lado del servidor. Nosotros en esta serie de videos nos vamos a centrar en el desarrollo web del lado del frontend. Es decir, vamos a ver tecnologías asociadas al frontend y no nos vamos a vincular con el backend, que es otro tipo de desarrollo. ¿En qué consiste el backend? Bueno, tiene que ver con la información o el manejo de lógica y de datos que no podemos visualizar como usuario, nosotros no lo vemos. Es decir, el frontend lo vemos en el navegador. Ahora, el backend nosotros no lo podemos, no se visualiza en el navegador porque ocurre como si fuera detrás de escena, en el servidor. ¿Qué podría ser un desarrollo backend? Por ejemplo, bueno, una interacción con una base de datos, por ejemplo, una validación de un formulario del lado del servidor. Bueno, y otro montón de tareas que realiza el desarrollo backend del lado del servidor, que utiliza otros lenguajes que ahora vamos a nombrar, pero que nosotros no nos vamos a centrar. Vamos a ir más directo al frontend. Pero está bueno me parece importante tener una idea general en qué consisten estos dos tipos de desarrollo. También hay un tercer tipo de desarrollo que se llama full stack, que comprende ambos tipos de desarrollo. Es un poco de frontend y un poco de backend. Pero no nos vamos a centrar demasiado en eso porque si no nos iríamos por ahí demasiado. La idea es tener un concepto general de lo que significa cada uno de los desarrollos. Entonces, el desarrollo frontend, ¿cómo lo podemos, digamos, resumir? Trabaja del lado del cliente. Recordemos que yo he dicho que el cliente es el navegador, por lo tanto, trabaja del lado del navegador siempre. Está vinculado, por ende, con la interfaz del usuario, el user interface. Es decir, todo lo que el usuario puede ver, visualizar y palpar, bueno, está vinculado con esa parte del desarrollo. Y por lo tanto, es responsable de mostrar y actualizar lo que el usuario ve. Ahora, ¿qué tecnologías podemos utilizar para llevar a cabo este desarrollo? Bueno, hay tres tecnologías que son las más importantes y las más utilizadas, que son HTML5, que es un lenguaje de marcado de hipertexto. Esto es un lenguaje que nos permite estructurar un sitio web, es decir, dar el esqueleto, la estructura de qué elementos va a contener un sitio web. De eso se encarga HTML5. Otra herramienta importante es CSS3. En este caso es un lenguaje de estilos. Nos va a permitir darle estética, formato a todo lo que nosotros podemos estructurar a través del lenguaje HTML5. Por lo tanto, son dos lenguajes que están muy vinculados entre sí. Y por último, y no menos importante, es JavaScript. Es la otra tecnología que vamos a utilizar, que es un lenguaje de programación ya de por sí, que trabaja al lado del navegador. El navegador, digamos, conoce JavaScript, lo puede interpretar y nos va a permitir darle dinamismo a nuestro sitio, por ejemplo, a través de galería de imágenes, por ejemplo, a través de carruseles, a través de acordeones, de modales, de drop-downs o menús desplegables. Nos va a permitir darle un mayor dinamismo a nuestra página web. En definitiva, estas tres tecnologías que el navegador las conoce, sabe, están incorporadas en el navegador, las puede interpretar y por lo tanto cuando el servidor devuelva toda esta información, nuestro navegador va a poder interpretarlo y va a poder desplegar la información tal como nosotros se la digamos. Bien, y el otro desarrollo que decíamos es el desarrollo backend, que nosotros no vamos a ver, pero es importante saber de qué se trata. Trabaja al lado del servidor, así como el anterior del cliente, este trabaja al lado del servidor. Está encargado de lo que es la administración y el manejo de los datos de forma centralizada, pero por fuera de la interfaz del usuario. Entonces, de esa manera queda de lado el hecho de que nosotros como usuarios podamos visualizar el desarrollo backend en el navegador, porque no trabaja en el navegador, trabaja por fuera de él. Y algunas de las tareas que realiza
interacción con base de datos, por ejemplo, en los sitios web de productos de electrodomésticos. Cuando nosotros buscamos algunos electrodomésticos, esa información está guardada en la base de datos que a través del desarrollo backend se recupera y se la manda al desarrollo frontend, a la parte del navegador, para que el navegador la muestre. Por lo tanto, ahí estoy dando la información de que tanto el frontend como el backend constantemente trabajan en conjunto, porque el frontend es del lado del navegador, pide información, el backend la tiene que administrar, la tiene que manejar, la tiene que devolver al frontend, que es el que la va a mostrar. Entonces, la comunicación entre ambos es constante. Bien, entonces interacción con base de datos, validaciones del lado del servidor, por ejemplo, cuando un usuario quiere hacer un logueo, por ejemplo en Facebook, yo ingreso mis datos, bueno, el backend se tiene que encargar de validar que esa información es correcta, de que ese usuario existe, de que el password es el correcto también. Entre otras, muchas otras tareas de las cuales se encarga. ¿Qué tecnologías existen para el trabajo del backend? Hay muchísimas tecnologías, solo voy a nombrar 3 como ejemplo, pero hay muchísimas más. Una es Node.js, que es un lenguaje del lado del servidor basado en JavaScript, PHP, que es bastante conocido también, y Python es otra de las herramientas, ya digo, entre muchas otras que se pueden utilizar para hacer el desarrollo backend. Entonces, en definitiva, encontramos que el desarrollo web es la tarea de construir sitios web. Para eso tenemos 2 tipos de desarrollo web. El frontend, por un lado, que es la parte que nosotros vemos, que visualizamos y que trabaja en el navegador, en el lado del cliente, y por otro lado el backend, que es lo que trabaja al lado del servidor. Nosotros, en los siguientes videos, nos vamos a focalizar en el desarrollo frontend. Así que para eso vamos a comenzar a trabajar con lo que es HTML, CSS y empezar a ver de qué se trata este mundillo del desarrollo web y estas tecnologías que nos ofrecen esta posibilidad. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.